Bienvenidos a la tercera temporada del Psique Podcast. Aquí hablamos de salud mental, psicología, emociones, mente y cultura. Pero también es un espacio abierto al debate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, esperemos que estén muy bien, que su año esté iniciando de muy buena manera. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz, para quienes aún no me conocen, y regresamos por fin con el Psique Podcast en nuestra tercera temporada. Este es nuestro episodio número 1 y comenzamos con la sección que más les gusta, que es análisis de personalidad. En este episodio vamos a estar hablando de Cayetano Santos, el también apodado Petiso Orejudo. Tal vez algunos ya lo conocen, ya escucharon su historia y demás, y a quienes no, quédense, les va a interesar mucho. Y pues nada, continuamos. Cayetano fue uno de los 8 hijos de Fiore Godino y Lucía Ruffo, un matrimonio de migrantes italianos, que desembarcaron en Argentina en el año 1884 en busca de una mejor vida. El 31 de octubre de 1896 nació Cayetano Santos y se dice que Fiore Godino, su padre, era alcohólico, era muy violento, era abusador. Y también se comenta que contrajo sífilis antes del nacimiento de Cayetano y que por ende la madre de este también la tenía cuando se embarazó de él. Cayetano, desde que nació, tuvo graves problemas de salud. Contrajo muchas enfermedades que lo tuvieron constantemente al borde de la muerte. Entre ellas fue una enteritis, pero logró salir sano y salvo de cada uno de sus padecimientos. Durante toda su niñez fue víctima de los abusos, golpizas y maltratos ejercidos por su padre. Pero su hermano Antonio, una vez que empieza a crecer, se vuelve alcohólico igual que su padre, y entre ambos solían golpearlo y maltratarlo y pues castigarlo a la más mínima situación que les desagradara. Entonces pues después de un tiempo de ser abusado por su padre, pues se sumó su hermano, y esto hizo la situación más complicada y más violenta para Cayetano. Su hermano era epiléptico, pero se desconoce cómo procedió su epilepsia después de la infancia. Y pues bien, durante su infancia es que Cayetano comienza a maltratar animales. Los solía golpear, matar, descuartizar y demás. Comúnmente maltrataba aves, gatos y perros que se encontraban en los alrededores de su casa. Cayetano comenzó a ser un niño que se la pasaba comúnmente todo el día en la calle con otros niños que también eran abusados. Pues él vivía en una situación con mucha desigualdad social, mucha pobreza. Entonces esto obviamente propició a que él no estudiara, a que él se la pasara en la calle y con no muy buenas amistades, y al final solo llegaba por las noches a su casa para comer y dormir. Esto también le ayudaba a evitar que su padre y su hermano lo golpearan constantemente como solían hacerlo. Él mismo menciona en un interrogatorio que él, estando en la calle, no se dedicaba a robar, que una vez junto con un grupo de chicos lo hicieron, robaron, cometieron un asalto, pero que no le gustó y que a partir de ese momento ya no lo volvió a hacer. Bien, si no se dedicaba a delinquir, a asaltar, a robar, ¿qué hacía Cayetano todo ese tiempo en la calle?
Pues ahí ese tiempo, ese espacio fue perfecto para gestar, dado las características que ya les describí, a que él empezara a cometer otro tipo de delitos. En este caso, él tenía la ferviente idea de querer matar a alguien. Entonces empezó, estando en la calle, a buscar sus víctimas, los espacios, los lugares, y empezó a intentarlo. Y decimos intentarlo porque en las primeras 2 personas que agredió no les causó la muerte, afortunadamente, pero ese fue el punto de partida para su vida criminal. El 28 de septiembre de 1904, con apenas 7 años de edad, Cayetano llevó a la fuerza a un niño llamado Miguel de Paoli, de aproximadamente 2 años de edad. Lo llevó hasta un terreno baldío, ahí lo golpeó, lo aventó contra un montículo de espinas, de escombros, de piedras, provocándole severas heridas. Pero afortunadamente pasaba un policía por ahí que se percató de que algo andaba mal. Se acercó, se dio cuenta de lo sucedido y llevó a Cayetano a la comisaría. Ahí solo levantaron el antecedente del incidente y dejaron libre a Cayetano. Entonces, a los pocos meses, lleva a otra niña de nombre Ana Neri, quien era una bebé de 18 meses. Aparentemente, sus papás o las personas que cuidaban a Ana Neri la descuidaron, se fueron, andaban distraídos, por así decirlo, y Cayetano se la llevó. Igual, la llevó a un terreno baldío, la empezó a agredir, pero nuevamente, y por fortuna, pasaba un policía por ahí. Se dio cuenta de que algo no andaba bien y pudo salvar a Ana. De nuevo, con 7 años y está siendo su segundo incidente, llevan a comisaría a Cayetano, donde lo reconocen, recuerdan que ya había estado ahí por una situación similar hace meses, y los policías lo que pretenden es asustarlo para que no lo vuelva a hacer. No se sabe específicamente qué le dijeron o qué hicieron, pero pretendían que asustándolo ya no volvería él a intentar hacerle daño a alguien, cosa que no fue así. Meses después, pues de nuevo lleva a una niña llamada María Rosa Fase, de 3 años, y en esta ocasión, pues sí, ella es su primera víctima mortal. La niña, María Rosa, fue un caso peculiar porque ni se pudo recuperar su cuerpo, y también en el momento en el que se sabe de su desaparición no se hace absolutamente nada. La comisaría, los policías no la buscan, no nada. Entonces no se puede saber si de haber intervenido se pudo haber evitado o salvado a María, como pasó con los 2 niños anteriores que Cayetano se llevó. Se supo que él había sido el responsable de la muerte de María Rosa porque cuando lo detienen, él lo confesó. O sea, dio detalle de su crimen, que, él lo tenía muy presente porque había sido su primer crimen, su primer logro de poder cumplir su deseo de asesinar a alguien. Según los registros de la época, intentó estrangularla igual en un lote baldío, no logró asfixiarla, entonces hizo una zanja y la enterró viva y la cubrió con escombros y cosas que encontró ahí. Entonces el cuerpo de Rosa permaneció mucho tiempo en la zanja y pues lamentablemente ahí murió. No se sabe, cuáles pudieron haber sido las heridas contundentes que hicieron que falleciera, qué tan profunda era la zanja, porque no se pudo recuperar el cuerpo, ya que tiempo después de que, se dio por entendido que no le iban a encontrar, en ese terreno se construyó una casa de 2 pisos encima de dicha zanja y encima del cuerpo de ella. Entonces ya no se pudo recuperar, lamentablemente. Y de hecho, los investigadores corroboraron después de que efectivamente el 29 de marzo de 1906 sus familiares habían denunciado en comisaría su desaparición para que se buscara, pero que no procedió absolutamente nada. Entonces, el 5 de abril de ese mismo año, su propio padre
lo denuncia. Lo denuncia porque ya estaba harto, ya estaba cansado de su rebeldía, su desobediencia, su mala actitud, de que aparentemente no le importaba ser castigado y golpeado. Entonces, y porque digamos que la gota que derramó el vaso, de su padre, fue que encontró un animal muerto, encontró un pájaro muerto. Entonces entra a la habitación donde dormía Cayetano y debajo de la cama se da cuenta que hay muchos restos, cabezas, partes de animales que él mismo mató y escondió ahí como pues trofeos, los guardaba con una intención o los atesoraba de alguna manera. Entonces eso le pareció muy repugnante, muy malo, muy retorcido a su papá. Y él mismo, ya sumado a todas las demás cosas que Cayetano hacía, decide denunciarlo para que ahora sí lo encierren y pues desde su perspectiva pues pueda castigarlo y de alguna manera surja efecto, pero también para quitarse de encima la responsabilidad que implicaban las acciones de Cayetano, ya que él era menor de edad y pues los responsables siempre son los padres, ¿no? Les voy a leer lo que el padre Cayetano mencionó en comisaría, es decir, la captura de su testimonio. En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril del año 1906, compareció una persona ante el infrascripto, comisario de investigaciones, el que previo juramento en la legal forma prestó, al solo efecto de justificar su identidad personal. Dijo llamarse Fiore Godino, ser italiano, de 42 años de edad, con 18 años de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre, número 623. Enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos arrojándoles cascotes e injuriándolos, que deseando corregirlo en alguna forma recurre a esta policía para que lo recluyan donde crean oportuno y por el tiempo que quiera. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió comunicado a la Alcaldía Segunda División, a disposición del señor jefe de policía. Y efectivamente se le detuvo, estuvo 3 años en la correccional de menores, salió a los 12 años de edad y es ahí en la correccional donde sus compañeros lo apodan, como al final se le conoció en la prensa después de enterarse de sus crímenes, como el petizo orejudo. Petizo es un adjetivo calificativo que se le da a las personas que son muy pequeñas, muy bajas de estatura. Y orejudo, pues obviamente, porque tenía prominentes orejas, tenía unas orejas un poco más grandes que el promedio. Entonces, como iba con el pelo muy corto, casi rapado, eran más prominentes o era una característica que destacaba Cayetano. Entonces, en apariencia era alguien bajito, delgado, con facciones como de niño, como de alguien que no podría haber cometido ninguno de los crímenes que cometió. De ahí que en su tiempo en la correccional le apodaran así, el petizo orejudo. Ahora, una vez que él sale de la correccional y regresa a las calles, consigue trabajo en una fábrica, pero no dura mucho, dura aproximadamente 3 meses, y regresa a su rutina habitual, o sea, vagar por las calles, llegar hasta en la noche a comer y dormir a su casa, matar animales, pero aquí es donde se destapa otra característica de él, que es pirómano. O sea, él tenía una fascinación por el fuego, por causar incendios, y es aquí donde empieza a exteriorizarla y a hacerla realidad. Se desconoce si antes de este periodo él jugaba o causó algún incendio, pero aquí ya era más que evidente su piromanía, ¿no?
Él regresó incluso a una fábrica y causó un incendio el 17 de enero de 1912. Al final solo fueron daños materiales. También él en una entrevista o en un interrogatorio comentó que al salir de la cárcel y reincorporarse a su vida de antes, empezó a tener severos dolores de cabeza y empezó a tomar alcohol en exceso, es decir, empezó a ser también alcohólico como su hermano y como su padre, y que todo esto, o sea, tanto los dolores que le provocaba el beber en exceso como los dolores que venían antes de beber en exceso, pues los traducía de una manera tan intensa que a él le daban ganas de matar y de producir daño. O digamos, esa fue la justificación o la razón que él dio para incendiar y matar en ese momento. El 25 de enero de 1912 es cuando retoma el llevarse, secuestrar, llevarse a la fuerza a niños que estaban alrededor de su casa, pues para agredirlos e intentar quitarles la vida. Y se suma otra víctima, quien es Arturo, de 3 años. Sus papás denunciaron su desaparición en cuanto se percataron, pero al día siguiente su cuerpo fue encontrado en una casa abandonada. Su cuerpo pues estaba completamente golpeado, estaba semidesnudo y tenía un pedazo de piolín atado en el cuello con el que aparentemente había sido estrangulado. Y pues una vez más las investigaciones no llevaron a ningún lado, no se pudo saber ni siquiera tener un posible sospechoso. Y de nuevo, este asesinato se sabe que lo cometió Cayetano porque él posteriormente lo confesó. El 7 de marzo de 1912, Cayetano incendió la ropa de una niña. La niña se llamaba Reina Bonita Vainikov, de 5 años. Le causó quemaduras muy severas, muy graves. La niña continuaba con vida, fue llevada al hospital, pero por las graves quemaduras después de 16 días falleció. Y el 24 de septiembre de 1912, mientras trabajaba en una bodega, se dice que mató a una yegua de 3 puñaladas. Este hecho, sí tuvo testigos o aparentes testigos, lo llevaron a comisaría, pero pues de nuevo lo dejaron libre porque no había nada consistente que lo inculpara en haber apuñalado y matado a la yegua. Y días después de matar a este animal, pues volvió a provocar 2 incendios en 2 diferentes lugares. Y de nuevo, los incendios fueron controlados rápidamente y no hubo víctimas que lamentar. El 8 de noviembre de 1912, de nuevo, se lleva a la fuerza a un niño de 2 años llamado Roberto Russo, quien jugaba con sus amigos fuera de su casa, pero que Cayetano le prometió que le iba a comprar caramelos, que lo siguiera y demás. Lo obligó a acompañarlo hasta un terreno baldío, lo tiró al piso, lo ató de los pies y con una cuerda intentó estrangularlo con el mismo piolín con el que se amarraba y sostenía sus pantalones, pero fue descubierto por un peón que daba vueltas por el lugar. El peón que lo encontró lo lleva a la comisaría y en la comisaría, pues nuevamente, aparentemente el protocolo que llevaban con él, Cayetano puso la excusa de que él pasaba por el lugar, escuchó a Roberto pedir ayuda, se acercó al niño. Cuando él llegó, el niño ya estaba así, lastimado, atado y demás, y que intentó ayudarlo, pero que él no le había generado ningún daño. Y por faltas de pruebas, independientemente de que le creyeran o no, dijeron que por falta de pruebas lo liberaron. Y semanas después, el 3 de diciembre de 1912, Cayetano encuentra una víctima más. Era un niño de 3 años llamado Gerardo Giordano.
El niño salió igual a jugar con sus amigos afuera de su casa. Cayetano lo observaba, se unió al juego con los niños, es decir, empezó a jugar con ellos, a conversar con ellos para ganarse su confianza y se lleva a Gerardo de nuevo con la promesa de que le va a comprar dulces y chocolates, que lo acompañe. El niño accede y en el punto en el que ya empieza a poner resistencia, pues es llevado a la fuerza por Cayetano y igual hacia un lugar baldío, sin mucha gente. Aparentemente era como una bodega o una fábrica abandonada. Ahí inmovilizó a Gerardo, lo ató de manos y de piernas y le ató un violín en el cuello, lo empieza a estrangular, pero no logra ahorcarlo. Entonces se detiene, se da por vencido porque para ese punto ya estaba muy agotado, lo deja bien inmovilizado y sale del lugar para buscar alrededor algo con que quitarle la vida, o sea, un objeto, algo que le sirviera, ¿no? Mientras él busca fuera del lugar donde tiene al niño atado, y pasa el padre de Gerardo, gritando, buscándolo porque desapareció, no lo encuentran. Y en ese momento Cayetano le dice que no sabe, que no ha visto al niño, pero que le recomienda ir a la comisaría a denunciar su desaparición para que lo ayuden antes de que sea muy tarde y de que encuentre al niño muerto, porque pues ya había varios casos así, ¿no? El padre de Gerardo no le cuestiona, no le pregunta más, se va corriendo a la comisaría y pues desafortunadamente no descubrió que tan cerca de él estaba su hijo, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y que con quien estaba cruzando palabras era el verdugo, quien había decidido pues arrebatarle a su hijo, ¿no? No encontró nada más que un clavo de 4 pulgadas y con un pedazo de ladrillo que fungió como martillo, le clavó a Gerardo a la altura de la sien el clavo de 4 pulgadas. Para ese punto, pues el niño ya estaba muy herido, estaba muy lastimado, no estaba consciente en su totalidad y el clavo pues terminó matándolo. Cubrió su cuerpo con lo que pudo, láminas y demás, y se fue a su casa a comer. Entonces, horas después se encuentran a Gerardo muerto, su familia lo vela esa misma noche y Cayetano se da cuenta o se entera de que ya encontraron el cuerpo del niño que él había asesinado horas antes y decide ir al velorio. No eran, digamos, vecinos cercanos ni podían haberse conocido y de eso se dieron cuenta las personas que estaban en el velorio. Cayetano entró, vio el cuerpo, quería acercarse, quería cerciorarse y dicen las personas que estaban ahí que le tocó la cabeza a Gerardo. Entonces cuando se acercan, pues para reclamarle y decirle que no toque al niño, él se echa a correr y se va a su casa. Lo que hizo Cayetano en el velorio de Gerardo fue lo suficientemente sospechoso para que quienes estaban ahí empezaran a atar cabos y buscaran a la policía. La policía, ya con el antecedente que tenían de todo el historial de Cayetano, terminaron de atar los últimos cabos y fueron a su casa a detenerlo. La madrugada del 4 de diciembre de 1912 lo arrestaron aproximadamente a las 4:30 de la mañana. Al revisar sus pertenencias se encontraron en un bolsillo de su pantalón varios pedazos de violín similares a los que habían encontrado alrededor del cuerpo, del cuello, de las manos, de los pies de Gerardo y un recorte de prensa de un crimen de un niño que pues obviamente él había cometido. O sea, se publicó una pequeña nota en el periódico, él la recortó y la guardó. Y cuando lo detuvieron, pues no fue muy largo el proceso ni nada. Realmente él confesó
sin muchas dificultades los 4 asesinatos que él cometió, las numerosas tentativas que tuvo y los múltiples incendios que él ocasionó. La justicia penal lo declaró pues no responsable de sus actos, es decir, inimputable, ya que pues consideraban que él no estaba consciente de lo que estaba realizando ni de las consecuencias de sus actos. Entonces decidieron mandarlo a un hospicio donde iba a estar, digamos, en el pabellón psiquiátrico, o lo equiparable en esa época al pabellón psiquiátrico actualmente, por tiempo indefinido. Estuvo en el hospicio de Las Mercedes, donde incluso, a pesar de estar, digamos, internado, encerrado, pues él seguía teniendo deseos de causar daño y de matar. Entonces ahí atacó a 2 pacientes, a 2 compañeros de él, uno con discapacidad física que se encontraba postrado en su cama y el otro quien se encontraba en su silla de ruedas. Luego intentó huir. Entonces los responsables del hospicio dijeron que él representaba un riesgo tanto para ellos como para sus compañeros, o sea, para el personal y para los pacientes que estaban ahí. Entonces, nuevamente se le lleva su caso a la Cámara de Apelaciones, quienes resuelven en forma unánime que él debía ser confinado y trasladado a la penitenciaría. Entonces, en 1923 fue trasladado al penal del Fin del Mundo. En 1927, pues los médicos decidieron operarle las orejas porque creían que en las orejas y por el tamaño tan prominente que tenían, ahí residía el mal que lo llevó a matar, a incendiar y demás. Que obviamente, actualmente sabemos que eso no es así, pero en esa época creían que el mal residía en sus orejas y se las operaron. Obviamente esto no sirvió de nada. Después de un tiempo ahí en la penitenciaría, en 1933, mató al gato que los reclusos habían adoptado y que querían mucho. Entonces él un día tomó al gato, lo aventó al horno, el gato pues se quemó y este acto le otorgó una golpiza por todos los reclusos que estaban ahí y se dice que estuvo 20 días en la enfermería debido a los golpes que recibió. Cayetano murió el 15 de noviembre de 1944 a los 79 años de edad. Aún se desconocen las causas reales y oficiales de su muerte, pero hay varias hipótesis. Una de ellas es que murió a causa de una hemorragia interna provocada por una úlcera que él tenía, que él desarrolló. Y otras versiones cuentan que los presos lo volvieron a golpear porque cuando él se recupera de la primera golpiza, los presos ya tenían los reclusos ya tenían otro gato, o sea, habían adoptado otro gato y que Cayetano nuevamente mató a esta nueva mascota que tenían, de nuevo lo golpean, pero que esta vez pues realmente con la intención de deshacerse de él, de matarlo, de ya no darle la oportunidad de que volviera a hacer algo así. Se dice que le rompieron cada uno de los huesos, lo metieron en un barril y lo arrojaron al mar. Pero, esa es una hipótesis. La otra es que se menciona que debido a que su salud era muy frágil, porque pues había nacido muy deteriorado en cuestión de salud, había sido víctima de mucha violencia y muchos abusos, incluso de abuso sexual, en diferentes oportunidades dentro de la cárcel por otros reclusos, y que entre todos esos abusos, las secuelas y las heridas lo llevaron a la muerte. Pero pues al final, de nuevo, siguen siendo hipótesis. Se ha tomado más como causa de su muerte oficial lo de la úlcera gástrica que él padecía, o que se dice que él padecía, que empeoró al grado en el que pues lo mató.
También se dice que su clavícula era utilizada como pisapapeles por la esposa del director de la penitenciaría, que aparentemente una vez que él murió, pues tomaron uno de sus huesos como trofeo, pues por algunas cuestiones personales que tenía el director en contra de él. Pero de nuevo, eso es más que una hipótesis, eso sí es como un mito urbano que se desencadenó o que se creó en torno a Cayetano. El penal fue clausurado en 1947 y cuando se derrumba todo el edificio, pues se busca rescatar o buscar los huesos o los restos de Cayetano, y se dice que no encontraron ni un hueso de él, o sea, que no había rastro de qué pudo haber pasado con su cadáver. Y pues bien, con el paso del tiempo, pues la historia criminal de Cayetano sigue siendo pues un tema de debate, de intrigas, de cuestionarnos o de generar el enigma de pues qué pasaba en la mente de él, qué lo llevó a volverse un asesino serial y sobre todo uno tan joven. Y pues fue muy relevante y ha sido muy relevante los estudios, las hipótesis que se han hecho en torno a su caso, y pues claramente es uno de los asesinos seriales más conocidos en Argentina. Y bien, pues pasamos al análisis de personalidad, pero antes de concretar o poder compartirles nuestro análisis del petiso orejudo de Cayetano, les queremos leer los resúmenes que se le fueron haciendo a Cayetano durante su estancia en el pabellón, en el hospicio y también en la penitenciaría. Se le hicieron pues ciertas evaluaciones, también con el paso del tiempo pues se generaron perfiles, por así decirlo, con la información que se había obtenido a través de sus declaraciones, las entrevistas que le hicieron y demás. Son varios informes y los informes ayudan a que ustedes comprendan puntos cruciales del análisis y también comprendan por qué se llega a ciertas conclusiones dentro de su análisis. Bien, el primer informe es de 31 de enero de 1913 y dice: el procesado Godino es un alienado mental o insano o demente en las acepciones legales. Es un degenerado hereditario, imbécil, que sufre la locura moral, por definición muy peligrosa. Es irresponsable. El siguiente informe es de Víctor Mercante del 24 de febrero de 1913 y dice: Cayetano Santos no sabe leer, escribe tan solo su firma y conoce los números hasta el 100. Posee una suma de conocimientos generales muy mala, obtenidos por educación refleja. Es un tipo absolutamente inadaptable a la escuela común. Solo con educación individual hubiera podido alcanzar algún éxito. Se ha desenvuelto en un medio desfavorable a la formación de una conducta correcta. Priman en él los instintos primarios de la vida animal, con una actividad poco común, mientras que los sociales están poco menos que atrofiados. Es un tipo agresivo, sin sentimientos e inhibición, lo que explica su inadaptabilidad a la disciplina didáctica. Ofrece del punto de vista físico diversos estigmas degenerativos, los más característicos del tipo criminal. Sus sentidos y la capacidad para conocer no ofrecen anomalías, se presentan normales. Asimismo, normales sus capacidades psíquicas, si bien inestables la atención por falta de dirección afectiva. En cambio, ofrece como estigma fundamental de su vida moral la idiotez afectiva, los sentimientos sociales, directrices de la acción y son poco menos que nulos. De suerte que sus estados de conciencia contienen normalmente
todos los elementos menos uno, fundamentalmente que la desequilibra el afecto, que es algo así como el timón de la conducta. El tercer informe es del 1 de abril de 1913 y dice: Godino es un caso de degeneración agravada por el abandono social del que él ha sido víctima y que por lo tanto no puede hacérsele responsable de sus crímenes, aun cuando su libertad sería peligrosa. El siguiente informe es del 29 de mayo de 1913 y dice que Cayetano Santos se haya atacado de alienación mental, que su alienación mental reviste la forma de invisibilidad, que esta invisibilidad es incurable, que es totalmente irresponsable de sus actos, que presenta numerosas anomalías físicas y psíquicas, que carece de condiciones para el trabajo disciplinado, que tiene noción de la responsabilidad de sus actos, lo cual se observa en muchos alienados, que es un impulsivo consciente y extremadamente peligroso para los que lo rodean, y que debe permanecer indefinidamente aislado en el manicomio en que se encuentra. Bien, esto a resumen es, digamos, el resultado de lo que se observó, se le entrevistó, los perfiles a grandes rasgos que se le fueron haciendo, pues el tiempo desde que él estuvo detenido hasta el final de sus días en reclusión. Bien, agregado a estos informes, pues nuestro análisis de personalidad pues es un claro perfil de un psicópata. Empezó a matar a muy corta edad, no sentía empatía por ningún ser vivo, ni por las personas ni por los animales. Habría aprendido desde pequeño pues la violencia. Y debido a que fue creciendo dentro de todo un esquema de maltratos y abusos, pues obviamente lo replicó. Y digo, aunque aparentaba ser una persona con un temperamento común al resto, pues realmente no. O sea, tenía muchas dificultades para generar habilidades para socializar, para desenvolverse en un entorno familiar, en el entorno social, en un entorno con reglas establecidas, etcétera, ¿no? O sea, él no podía visualizar cómo es que transgredían sus deseos la ley, las normas, los derechos de las demás personas a las que hirió y a las que mató. Entonces, pues obviamente su crianza estuvo llena de deficiencias, de negligencia, de incompetencia por sus padres y pues por todas las personas adultas que pudieron haber estado en su entorno, ¿no? Entonces, todo esto, pues, tampoco hay una señal en la que se gestó esta cuestión de amor, de afecto, de cariño. O sea, por donde leamos y releyamos su historia, no hay ningún hecho en el que pudieras ubicar a alguien que le haya tendido la mano, que lo haya orientado, que lo haya querido, que lo haya hecho sentir valioso, ¿no? Entonces imagínense crecer en un entorno que básicamente te abusa, te violenta, te maltrata, además culturalmente pues lleno de pobreza, de desigualdad social, etcétera, ¿no? Digamos, básicamente había tantos elementos que propiciaron a que esto se gestara de la manera en la que se gestó. Uh-huh. Ahora, cuando en los reportes que les leímos decía, por ejemplo, invisibilidad, es un término que actualmente ya no se usa, no es correcto, está anulado, etcétera. Pero esto lo podemos evolucionar a que aparentemente se considera, a través de todo lo que se ha investigado y los perfiles que se le han hecho y demás, que él probablemente padece una discapacidad intelectual, no a un grado muy profundo, muy severo, pero al menos en grado leve él tenía una discapacidad intelectual. Eso, sumado a la desigualdad, la pobreza y demás, pues le ayudó a que él tuviera muy pocos conocimientos básicos. O sea,
de lectura, de escritura, de números, de matemáticas. O sea, él no sabía ni siquiera lo básico, lo esencial. Uh-huh. Entonces, esto también te hace más complicado o le hizo más complicado aprender las reglas, las normas, el sistema. Ajá. Él le hizo no tener la capacidad de generar conceptos y pensamientos abstractos, ni tener la noción del bien y del mal. Ajá. Entonces, si tú no tienes noción de qué es bueno y qué es malo, y que lo malo puede traerte severas consecuencias, pues transgredes con más facilidad porque no hay una consecuencia que te espere al final de tu acción, ¿sí me explico? Digo, el perfil de los psicópatas comúnmente, a pesar de que se dan cuenta de la consecuencia posible de sus actos, o sea, por eso se esconden, mienten, limpian, borran evidencia, etcétera. En este caso él no, o sea, él simplemente era deseo matar, mato y se acabó. O sea, me escondo pues porque de alguna manera hacerlo en la oscuridad, en lo alejado, en lo aislado, es una manera en la que lo puedo hacer tranquilo y los policías o personas ya no me detienen, me obstruyen el deseo que tengo de matar porque me hacen perder el tiempo, me hacen perder la oportunidad. O sea, sus primeras tentativas fueron interrumpidas por 2 policías y un peón. Uh-huh. Entonces no veía a los demás como alguien que pudiera encerrarlo y castigarlo, sino como alguien que retrasaba el poder ejecutar lo que él quería y deseaba hacer. Uh-huh. A continuación les voy a leer parte del interrogatorio que le hicieron a Cayetano, y después de que lo lea van a también comprender parte de lo que les acabo de decir y del final del análisis. Uh-huh. Comienzo. Perito, ¿piensa usted que tiene derecho a matar niños? Cayetano, no soy el único, otros también lo hacen. Perito, ¿por qué mataba usted a los niños? Cayetano, porque me gustaba. Perito, ¿por qué huía después de matar a los niños y producía incendios? Cayetano, porque no quería que me agarrara la policía. Perito, ¿con qué objeto fue usted a la casa del niño Gerardo el mismo día que lo mató? Cayetano, porque sentía deseos de ver al muerto. Perito, ¿con qué objeto le tocó usted la cabeza al muerto? Cayetano, para ver si tenía el clavo. Perito, ¿no te han inculcado algún principio religioso? Cayetano, ¿cómo? No, sí soy bautizado. Perito, ¿siente usted remordimientos por lo que ha hecho? Cayetano, no entiendo. Creo que después de lo que les acabo de leer, que es parte del interrogatorio, se pueden dar cuenta que él no tenía la noción de que matar a niños estaba mal, porque en algún punto supo y se enteró que había otras personas que lo hacían y para él era algo viable, algo posible, ¿no? Entonces cuando le mencionan, ¿no sientes arrepentimiento, remordimiento? Posiblemente él ni siquiera tenía un concepto o noción de qué es eso, o sea, qué es el arrepentimiento, qué es el remordimiento. Incluso hasta el último día en el que vivió, jamás mencionó sentirse mal, lamentar lo que pasó, sentirse triste por los niños, o sea, no. O sea, para él fue algo que necesitaba hacer, lo hizo y punto final. No conllevó mayor resultado, consecuencia, sentimiento. Uh-huh. Entonces, por eso les digo que en esto, aunque dista en lo que comúnmente hace el psicópata, que disfraza lo que hace con inteligencia, porque tienen la noción del bien y el mal, aunque de repente pues la tienen muy transgredida, muy, digamos, muy retorcida, muy a su manera, pues Cayetano no, o sea, Cayetano ni siquiera eso estaba en su panorama. Uh-huh. Entonces, pues de nuevo, esta cuestión de cero empatía, cero remordimiento, no ponerse en el lugar del otro, las características de
necesito lo inmediato, ¿no? La inmediatez es muy común en los psicópatas y en el caso de Cayetano no es la excepción. No, aparentemente no le temía a un futuro o a que se truncara su libertad o su futuro, porque no había nada más allá a largo plazo. O sea, era cumplir mi necesidad, mi deseo y punto final. O sea, no hay consecuencias, no hay futuro, es la inmediatez. Necesito cubrir mi deseo, mi instinto, cumplirlo y se acabó. O sea, ese es mi motivo o en torno a lo que giro, porque me genera algo que yo necesito, deseo, placer, etcétera, ¿no? Entonces, esto explica también un poco el accionar de lo que él hacía, su modus operandi. O sea, se llevaba comúnmente a niños. O sea, él tenía la apariencia de un niño. Y pues esta apariencia de niño le generaba insertarse más fácilmente y simpatizar con ellos y convencerlos y llevarlos a lugares aislados y cometer sus crímenes. Y también ante los demás pasaba relativamente desapercibido. O sea, llamaba la atención sus características orejas, pero hasta ahí. O sea, en apariencia, en vestimenta, era como cualquier otro niño. Un niño inocente, un niño que no podías tú imaginar que asesinara, que tuviera estos deseos, ni nada así. Uh-huh. Y pues también, como comúnmente es el caso de los psicópatas, por la baja estimulación cortical, pues comúnmente necesitan como ese shock, ese impulso, ese escalofrío, como comúnmente de repente se le puede llamar, necesitan ese estímulo, esa sensación, correr grandes peligros, matar, a transgredir. O sea, es lo que los mueve, lo que necesitan. Al final empieza a ser como una necesidad, como si fuera una droga. O sea, cuando yo transgredo, yo mato, yo violento, tengo ese estímulo que me genera placer, que me gusta. Entonces lo sigo haciendo y comúnmente llego a puntos en el que tengo reglas, tengo modos de hacerlo para que resulte y me genere lo que estoy necesitando. Incluso se dice que Cayetano confesó sentirse excitado cada vez que recordaba el momento en el que mataba. Entonces, si recordándolo él se sentía muy bien, imagínense el haciéndolo en ese momento, pues era un gran placer y un gran estímulo para él. No por nada, después de intentarlo y fallar, lo siguió haciendo y haciendo y haciendo hasta que lo consiguió, y de ahí pues ya no se detuvo. Cosa que también le generaba el estímulo de generar incendios, la fascinación por el fuego. Y también pues aquí podemos ver la cuestión del trastorno antisocial de la personalidad, que se caracteriza pues por una tendencia a transgredir las normas sociales, la indiferencia patológica, el desprecio a los derechos de los demás, sus espacios, sus necesidades, sus sentimientos, el tener conductas irresponsables, y demás, ¿no? Aquí también podemos ver que parte de la problemática o parte de esta situación se suman las negligencias de la policía. O sea, el haberlo tenido tantas veces en comisaría, el simplemente haber cedido a encerrarlo porque su papá lo pidió y ya estaba muy cansado y molesto de él, pero no decidir encerrarlo porque se dieron cuenta que lastimaba a otras personas y que estaba a punto de hacer algo peor, y simplemente asustarlo o aparentemente asustarlo. O sea, fue algo que probablemente si la policía hubiera estado mejor preparada, igual hubiéramos estado en otro tiempo, en otro momento, en otro lapsus del tiempo, tal vez habrían evitado pues todo esto que pasó, que él lo intentara hasta lograrlo y no detenerse hasta que al final fue lo suficientemente sospechoso y evidente para él para que ataran los cabos, ¿no? Entonces hablamos de la negligencia de la policía, de sus padres y de la sociedad. O sea, hubo muchas personas que le fallaron y al final pues derivó en todo esto.
y pues en la mayoría de los casos de los asesinos seriales se evidencian estas vidas pues sesgadas, llenas de abandono, de dolor, de violencia, de carencias, de poco afecto, de rechazo, de abandono, de miseria, etcétera, ¿no? Por parte, les repito, de los progenitores como de la sociedad. Ahora, algo que en diferentes análisis de personalidad les hemos comentado, que está el factor hereditario, ¿no? En este caso no podemos aseverar qué tanto pudo influir esto, porque por la época de la que hablamos y también el entorno en el que creció Cayetano, pues no pudiéramos rastrear un antecedente familiar de problemas, por ejemplo, de discapacidad intelectual, como de problemas o patologías mentales, ¿no? Entonces, pero lo que sí se ha tomado en cuenta es que su padre y su madre contrajeron sífilis, entonces hubo cuestiones de complicación durante el embarazo y su nacimiento, y esto también, digamos, las afecciones, las infecciones, parásitos, etcétera, que él padeció y que casi lo matan en su niñez, en los primeros meses de su vida, pudieron también influir a la cuestión no solo de salud, sino también intelectual y mental. Por esta cuestión, pues también podríamos mencionar pues su dismorfia, su déficit en su desarrollo físico, el que haya crecido, pues tenía una estatura muy baja para el promedio y para la edad, aparentaba tener pues menos años físicamente hablando, o sea, ser un niño más pequeño. Y también en cuanto a la discapacidad intelectual que ya les hemos mencionado, pues podríamos decir que él se mantenía en una edad mental de de 3 a 7 años, ¿no? Y eso dándoles como el rango más favorable en el que pudiéramos ubicarlo. Entonces, todos estos factores también contribuyeron a dificultades en su lenguaje, en la escritura, en su memoria, en sus funciones para elaborar, en lo que les decía, en poder generar conceptos abstractos, comprenderlos, asimilar las reglas, el entorno, el bien, el mal, etcétera, ¿no? La moral. Por eso al final pues, definitivamente era alguien que que debía ser inimputable después de los delitos. Con esto no justificamos que haya estado bien lo que hizo, definitivamente no. Lamentablemente pues murieron muchos niños, lastimó a muchos niños y también a muchos animales. Entonces, esta es una historia que fue un caldo de cultivo que nos dio como resultado esta terrible, terrible historia, ¿no? Su vida tan complicada, los crímenes que cometió, las vidas que arrebató y también que al final, hasta el último día, pues no hubo ayuda para él. Podemos ver incluso cómo hasta el final de sus días, sus pulsiones, su instinto lo dominaron, o sea, no había nada de autocontrol en él, ya que estando en el pabellón agredió a 2 compañeros que no tenían manera de defenderse y que estando en reclusión, ya en la prisión, siguió con el instinto de querer matar, de quitarle la vida a algo o a alguien, y terminó pues matando a 2 animales, y sin contar pues las historias que no sabemos que ocurrieron dentro tanto del pabellón como de la prisión. Y pues bueno, esto ha sido todo en este análisis de personalidad. Cuéntenos qué les pareció, de quién les gustaría que realizáramos el siguiente análisis de personalidad, si ya conocían la historia de Cayetano, el petiso orejudo, qué piensan, qué les parece, qué le pueden sumar a este análisis. Síganos en todas nuestras redes sociales y nuevamente bienvenidos a esta tercera temporada. Esperemos que les guste aún más que las anteriores. Y también, como es año nuevo, temporada nueva, pues regresan las recomendaciones de Alberto San. Adelante, Alberto. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Diana. Gracias a todos los que en esta ocasión
decidieron iniciar el año con el pie derecho y escuchar la nueva temporada del Psique Podcast. Pasando rápidamente a las recomendaciones alrededor de este episodio, hice una remembranza de discos pues viejos, discos que el más joven es de hace 24 años, para que se den una idea. Y la primera recomendación es El Show de los Muertos de Sui Generis. Esta canción pertenece al tercer disco de la banda, que se llama Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, del año 74, y de la pluma de Charly García. Esta canción explora el tema de la muerte, el tema de la idea de ser fiel a uno mismo. Las letras describen la colección de personas muertas del narrador, un tema algo tétrico. La canción sugiere que todos moriremos algún día y el oyente debe enfrentar la realidad de la muerte y tomar sus propias decisiones sobre cómo vivir su vida. Entonces, pues las letras también describen las propias luchas del narrador con la mortalidad. El cantante reflexiona sobre su crianza con recuerdos felices, pero cuestiona lo que está haciendo en las calles, pues en medio de tanta desgracia, ¿no? Entre ellas, pues el hambre. Desea mantenerse fiel a sí mismo y no convertirse en alguien que duerme pacíficamente después de cometer actos atroces. La canción implica que ser fiel a uno mismo es más importante que conformarse con las expectativas o estándares sociales. Este disco está en todas las plataformas digitales, es una joya y los invito a que lo escuchen. La siguiente canción es El Carnicero de Giles. Y pues bueno, de entrada esta canción está totalmente inspirada pues en asesinos seriales, no específicamente en el petizo orejón. ¿Sí se llama petizo orejón? Orejudo, el petizo orejudo. Pero curiosamente uno de los integrantes de esta banda, que son los Fabulosos Cadillacs, el señor Flavio, pues trató como de hacer una especie de thrash metal que digamos que remontara como a un ambiente un poco más hostil, no lo que comúnmente nosotros con lo que nosotros identificamos a los Fabulosos Cadillacs. Entonces, citándolo, dice: escribí esta canción para Fabulosos Calavera. En lo musical estaba buscando fuera de las fronteras que nos presentaba la banda, y por esos días escuchaba mucho a Naked City, es una banda neoyorquina. De mi parte hay mucho en la composición de Fabulosos Calavera, pero en cuanto a la lírica, habrá que decir que siempre fui muy lector y en aquellas épocas estaba obsesionado por los asesinos en serie. Cuenta el señor Flavio. En cuanto a la lírica, habría que decir que aparte pues de todos estos como crímenes, él se digamos que se obsesionó. Bueno, es que no, digamos que se centró su atención en ese caso específicamente porque pues leyendo sobre el carnicero de Giles, por eso bautizó así la canción, vio que había mucha similitud con el petizo orejudo, y pues antes en periódicos y en todas estas como notas amarillistas, es como él se entera pues que hubo una persona cometiendo actos atroces, tal cual como lo hizo el carnicero de Giles, asesinando a su esposa e hijas. Entonces este disco, el Fabulosos Calavera, tiene también mucho matiz
No es de mis favoritos de Los Fabulosos, pero si quieren salir un poquito de su zona de confort, se los recomiendo. Y bueno, la última canción se llama Colgado de Babasónicos. Es del disco Miami de 1999. Y a nada de iniciar el nuevo siglo, pues este disco pasa a ser uno de los más largos y excéntricos de la ya excéntrica banda, perdón. Se compone de 18 canciones y es el último en el que colabora DJ Peggin, que a fuerza de scratch y de toda esta onda más electro le pone más espíritu glam rock al disco y por qué no, pues también un poco de techno, para digamos que indicar que pues el nuevo siglo se queda atrás, ¿no? y tratan pues de hacer como una especie de disco futurista. Entonces, dentro de todo este tracklist de 18 canciones, pues se encuentra una pieza instrumental llamada Colgado. Es un viaje sonoro climático donde la banda deja a una libre interpretación los misteriosos 2 minutos con 15 segundos que dura. Y pues bueno, yo como amante de la música instrumental, me gusta pues agregar como también esa parte en la que ustedes pues le encuentran un significado a cada episodio del Psique Podcast. Entonces esta es una pieza instrumental, es muy corta pero es muy contundente. Entonces fue el disco más joven en 1999, así que pues para mí fue muy grato iniciar el año recordando a todos estos artistas y todos estos discos, para iniciar como pues también de cierta manera con un espíritu un poco más abierto a escuchar nuevas piezas, ¿no? Revisitar estas piezas para mí es muy grato, porque pues algunas no tenía ni idea que existían. Hablando por ejemplo del primer disco de Sui Generis, no había escuchado ese disco completo y vaya que es bueno. Entonces, entre tanta música que día a día sale y que día a día el algoritmo nos dice qué escuchar, siempre está bueno salirse un poco de eso y revisitar a los viejos confiables. Pues muchas gracias. Diana, ¿te gustaría aportar algo para el cierre de este episodio? Pues nada, lo de siempre, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que esta tercera temporada les guste muchísimo más. Pues listo, entonces nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerden compartir el podcast, recuerden escucharnos en las diferentes plataformas en las que estamos. Si tu amiguito, el que es muy fan de los podcasts, no tiene Spotify, pues bueno, hay varias alternativas para que nos escuche. Así que pues nos vemos, hasta la próxima. Chao.